Entamamos ya con nuestro programa de güey. Muy buenas a todos, estamos en Alderiques de Asturias y güey, vamos a hacer un especial. En este caso, encontrámonos en un lugar que ya vos presentemos el otro día. Vamos a dar un nombre, si vos parece, que vamos a llamarlo el Rinconín de la Abuela. ¿Por qué? Porque estamos en otro lugar de la Casa de las Radios, aquí en Suárez, en Vimenes, donde grabamos el nuestro programa. En este caso, estamos grabando con estos sillones, estas radios que veis, bueno, esta radio antigua y demás, que yo donde escuchaba en el parte. El otro día hicimos el estreno con el propio alcalde de Vimenes, bueno, falamos, y aquí vamos a hacer este charres pues con una persona que estará con nos y falaremos fonderamente. Y güey, saludamos a Carlos Pulgar, que llevo cero de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana. Qué mejor que hacer estreno real, porque el otro día fue con Aitor García Corte. Carlos, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y güey, estamos haciendo un programa especial porque güey, ya entamó, estamos grabando este programa en antes, ya entamó el concierto por la oficialidad. A lo primero, y vamos a charlar fonderamente unos minutinos contigo, no solo del concierto, sino de lo que es esto del movimiento de vindicación lingüística, de lo que es la situación del asturiano anguaño. Pero a lo primero, vamos a comentar a la gente que saber, en cuanto remate de ver este programa de la televisión, que saber a la plaza de la Catedral Nubieu, vaya ubicación más guapa, vaya lugar más guapo a este concierto de la oficialidad, ¿no? Pues sí, desde este sábado 23, desde las 6 de la tarde más o menos, pues ya van a abrirse las puertas y ya todo el mundo va a poder asistir a una edición más del concierto por la oficialidad, que vuelve después de muchos años, vuelve a Ubieu. Y bueno, sí que es verdad que desde fai ya meses y tal, pues bueno, estábamos planeando que esa vuelta fuera en un sitio, pues evidentemente con una cierta carga emblemática y tal, y que mejor sitio que la plaza de la Catedral de Oviedo, que todo el mundo conoce y que todo el mundo iba a quedar un poco de paso para verase al concierto. Y bueno, simplemente esperamos que sea una jornada pues de folixe y de reivindicación, como bien siendo desde fai muchos años. Estamos hablando de la 28 edición. 28 edición, sí. Estamos hablando casi de 30 años de vindicación lingüística. La primera etapa, como decíamos, vamos a fondar contigo un poquitín y aprovechando y comentando a la gente que agarréis, en cuanto remate el programa de televisión, que agarréis y tiréis pa Ubieu a este concierto por la oficialidad, que bueno, pues un concierto mítico, podemos decirlo, ¿no? Es decir, de la escena musical asturiana, y el que más tiempo lleva, bueno, este año, ¿qué tal? ¿Cómo fue la organización? ¿Gustó vos mucho lo de agarrar ese lugar de la Plaza de la Catedral, las gestiones y todo eso? Sí, hombre, la verdad es que digamos la música en directo en los espacios públicos y tal cada vez es más complicado, es decir, hay que presentar muchos informes, muchos trabajos, digamos, piden muchas acreditaciones de cosas y tal, y la verdad es que cada vez es más complicado, pero bueno, sí que es verdad que comprendemos que hay que hacer el esfuerzo para intentar eso, lograr que la música en asturiano y que la reivindicación del asturiano, que es una lengua que durante prácticamente los 364 días restantes del año pues está arrequechada a nivel mediático, a nivel social y tal, pues intentar ponerla en el centro de los sitios, en el centro de Xixón o en el centro de Ubieu. Y entonces sí que es verdad que las exigencias administrativas y burocráticas cada vez son más exigentes y a veces kafkianes incluso, pero bueno, siempre hacemos el esfuerzo por llevarlo adelante. Y claro, la organización del concierto, pues bueno, en un porcentaje muy alto el esfuerzo tiene que dedicarse durante meses a la cuestión administrativa y a la cuestión del papeleo, pero digamos que bueno, al final bien compensado por la presencia de la gente en el concierto. En cuanto a lo que lleva el cartelu, son grupos muy extremados en cuanto al tipo de música. Tenemos desde Nacho Vegas, que estamos hablando de indie, bueno, ese movimiento musical, de Xebra, mítico, ¿no? Rock, tenemos pop piquiñín, quiero decirte, Brienden, caminamos a la gente porque tenemos todo un abanico abierto de posibilidades musicales, y que hay una buena noticia, Carlos, porque significa que hay muchos
xeitos de música que canten en asturiano, que ya lle un puntazo teniendo en cuenta lo que lle la situación lingüística que trataremos después, ¿no? Claro, ese siempre foi uno de los objetivos del concierto, es decir, ofertar grupos moi diferentes que pudieran atraer a xente moi variado, es decir, a xente que guste máis lo folk, ou máis el rock, ou máis el punk, ou el ska, ou lo que sea, y agora en las últimas ediciones sí que é verdad que se está moviendo también mucho lo de la música infantil y tal, y también es importante llegar en los primeros tramos horarios, pues llegar también a la gente que quiere ir con la familia, que quiere ir con la reciella y tal, y entonces es importante eso, que cada uno pueda, es decir, desde la gente que puede disfrutar de todo el concierto, de las 7 o de las 8 horas del concierto seguidas, hasta gente que quiera ir más bien a ver un par de grupos y tal, pues eso, con los niños y tal, y después tenga que ir para casa, que tienen que acostarse y tal. Entonces, claro, la cuestión es que lo pueda aprovechar toda la gente de la manera que pueda, bien todo el concierto, bien una parte y tal, y que puedan escoger, digamos, los tramos en los que están presentes y que la circulación, digamos, en la carpa pues sea fluida a lo largo de toda la noche. Carlos, vamos agora, lo que decíamos, a afondar, a aprovechar, al dedicar tú y yo personalmente de lo que lle el tema este más fondero, comentamos a xente cuando remate este programa de televisión a que saber a Ubieu, a lo que lle el tema este del asturiano, ¿no? Y este concierto de la oficialidad que, como decimos, lle una fecha per importante en el calendario asturiano. La primera entruga que podríamos decirte como vocero de la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, que lle una asociación que lleva trabajando desde los sentamos de la democracia con este tema del asturiano. Anguaño, año 2016, ¿cómo está ese movimiento de vindicación lingüística? Bueno, yo creo que y un momento yo creo interesante, porque vense posibilidades de que haya cambios sustanciales en el ámbito político, y eso acabe reflejando en el ámbito xurídico también, en las leyes que rigen la política lingüística, y evidentemente en la más importante que tenemos, que sería un estatuto, y que vemos que, bueno, podría ser posible que hubiera una modificación estatutaria y una inclusión de la oficialidad, que es lo que lleva luchando el movimiento de reivindicación desde hace más de 30 años. Entonces, claro, yo creo por una parte el movimiento, yo creo que está respondiendo a estos cambios sociales que hay, y está participando en toda la dinámica social que se generó a lo largo de estos años, y por otra parte yo creo que hay un cierto optimismo respecto a la capacidad que vamos a tener de seguir poniendo en agenda política el asturiano en los próximos años, que es lo que venimos haciendo en este tiempo. Yo creo que por una parte está eso, y por otra parte estaría, digamos, después la propia dinámica que tienen las fuerzas políticas y tal, que vamos viendo que siguen siendo un poquitín les que vienen trayendo las últimas décadas. Seguimos teniendo los partidos que se oponían, que se siguen oponiendo y tal, pero también es verdad que empiezan a aparecer fuerzas nuevas y tal, y que la situación empieza a no ser tan monolítica como fue a lo largo de décadas. Entonces yo creo que la situación del movimiento, más que hablar de optimismos o pesimismos, tiene que ser de estar alerta y de responder primero a los ataques concretos, y después el de planificar estrategias para hacer que realmente las cosas cambien en lo que tiene que ver con la lengua asturiana. Y yo creo que estamos viendo ahora, por ejemplo, respecto a los ataques que está sufriendo el asturiano, con los ataques del PP, de la delegación de gobierno, etcétera, y tal, pues estamos viendo cómo cada vez unas partes más amplias de la sociedad están dándose cuenta de que son unas cuestiones completamente irracionales y completamente xabaces, que merecen una respuesta, y que merecen además unos cambios jurídicos que hagan que eso no sea asumible ya en el año 2016 como estamos, no estamos aquí en el siglo XII. Yo creo que eso tiene que ir cambiando. Y entonces yo creo que vivimos tiempos interesantes, y yo creo que lo más interesante de todo, y que a pesar de que llevamos décadas de reivindicación y tal, seguimos estando con la opción de trabajar y de hacer que las cosas cambien realmente. Vamos llanzate entrugues que se sienten pelacay sobre el tema concretamente del movimiento de vindicación lingüística. Hay críticas sobre un poco el inmovilismo de ese movimiento de vindicación lingüística, y sobre todo la falta de sinergia, de desunión entre los dos movimientos, ¿no? Parece que el ejército de Pancho Villa, que cada uno va pel suyao.
¿Qué opinas de esto, de estas críticas que se fan al movimiento de reivindicación lingüística? Hombre, yo creo que yo siempre parto, bueno, de una opinión personal y tal, pero bueno, siempre suelo decirlo por ahí que el movimiento de reivindicación lingüística Pantamar es uno de los más activos y de los más representativos de la historia contemporánea de Asturias. Yo creo que es un movimiento que más presencia tuvo en la calle de manera continuada en los últimos 30 o 40 años, porque sí que es verdad que hubo reivindicaciones puntuales desde el punto de vista a veces de tipo laboral, a veces de otro tipo y tal, pero ya era como mucho más puntual, es decir, pero el movimiento reivindicativo que tuvo permanentemente en la calle en los últimos 3-4 décadas fue el de reivindicación lingüística. Y después otra cosa que es interesante, yo creo que la etapa que entamó en el 2007, que yo cuando empezaba a verse la crisis que venía, que de momento parecía una crisis más o menos de las normales y tal, pero luego viose que fue una de las mayores crisis que tuvimos desde el punto de vista económico en décadas o por ahí, pues viose que en los primeros análisis decían el movimiento de reivindicación ahora con una crisis económica muy potente y tal va como perder protagonismo porque la gente va a preocuparse entre comillas de cosas más importantes o más digamos del trabajo de lo comer y tal y sin embargo yo creo que fue muy interesante porque el movimiento en general, las personas en particular que forman parte del movimiento, fueron quienes a participar en el resto de movimientos sociales y a hacer que el asturiano tuviera presente en el resto de las movilizaciones. Y eso fue muy interesante porque hizo que se diversificara, digamos, la presencia del asturiano en el resto de las cosas. Y vimos como muchos movimientos de tipo laboral, de tipo de reivindicaciones sociales y de tal, entamaron a usar el asturiano con normalidad, y no solo eso, sino que prácticamente puede decirse que cualquier movimiento social en Asturias de Anguaño que no use el asturiano es como extraño, es decir, y empieza a verse como el uso del asturiano como una cosa prácticamente normal si estás reivindicando cualquier cosa en Asturias. Entonces yo creo que la adaptación, digamos, a este periodo muy complejo sí que fue relativamente exitosa en ese sentido, donde la reivindicación del asturiano no solo no quedó relegada por cosas más importantes, sino que la visualización del asturiano está siendo mayor a través de otros movimientos y de otras personas que participen ahí. Y ahora, más bien lo que me preguntas y tal, es decir, ¿cómo hacer para que ahora toda esa diversificación y tal, digamos, como para atropalo y hacer fuerza en el mismo sentido. Todos al mismo tiempo, ¿no? Todos al mismo tiempo. Y en eso, hombre, yo creo siempre hicimos, en la Xunta siempre hicimos, tanto participando en la década de los 90 en el Pautu por el autogobierno por el autogobierno y la oficialidad, como en los primeros 2000 con el Concello Abierto por la oficialidad, siempre hicimos ese esfuerzo de atropar gente y de atropar grupos y atropar asociaciones y de focalizarles en un objetivo común. Yo creo que estamos viendo en un momento que probablemente estamos llegando a que se vea la necesidad de que otra vez eso es importante. Sí que es verdad que como la situación política es tan volátil, en este tipo de actuaciones hay que medir muy bien el tiempo, digamos, del salto, porque claro, si conformes una plataforma de este tipo muy pronto y después la modificación estatutaria o constitucional bien muy tarde, pues perder un poco el salto, y si la entamas muy tarde, pues no llegas a tiempo. Entonces claro, sí que es verdad que hay un momento donde yo creo que todos los interesados en la reivindicación lingüística estamos pensando que hay que movilizarse y poner a sonar los tambores, pero sí que es verdad que hay que calcular muy bien el momento para llegar a la reforma, sea estatutaria o el cambio constitucional o lo que sea, digamos en el mejor momento con más fuerzas atropadas y con más capacidad de hacer cosas. Y yo creo que sí, la necesidad de tirar todos en el mismo camino es importante. Otra entruga, Carlos, la siente cuando va a las ciudades, Xixón, Uvieu, Avilés, el asturiano no cae. ¿Consiguieron estos que son tan roceanos que el asturiano vaya morriendo? ¿O pienses que...? Porque cuesta en las ciudades, en otros lugares como este en el que estamos, el asturiano está más conservado, pero
esa fuerza de los medios de comunicación durante 30 años parece que están aplastándolo. ¿Qué opinas? Sí. Yo creo que es innegable que hay un ámbito, sobre todo, que es el de la transmisión generacional, que afecta evidentemente a los niños y a las niñas, que yo creo que no se puede negar que ahí evidentemente la rotura de esa transmisión generacional es evidente. Nótase más, sobre todo, evidentemente, en el mundo urbano y tal, que en el rural, que todavía los contactos entre las familias y las generaciones siguen furrulando para que se transmita el idioma. Pero está claro que la rotura de la transmisión generacional en las generaciones más mozas es innegable, y cualquiera que tenga orelles y vaya por acá en una ciudad o en una escuela cuando salen y tal en una ciudad, pues y que va a sentirlo. Evidentemente eso yo grose gracias, como dices, a la presión que fae, digamos, el poder desde los medios de comunicación, desde el sistema educativo y desde tal. Es decir, es casi milagroso que se produzca la transmisión generacional en las condiciones que tenemos, donde en el sistema educativo está en una situación marginal, donde en los medios públicos de comunicación no aparecen también de una manera marginal y completamente arrequechada. Entonces, claro, lo que no hay milagros, cuando la referencia de los niños y las niñas, que hay la televisión, que hay el sistema educativo y tal, y en parte la familia, pero cada vez menos, pues claro, si no lo sienten, pues no lo van a falar y no lo van a reproducir. Yo creo que ahí ves de una manera bastante evidente que esa transmisión generacional está muy tocada. Y la transmisión generacional, todos los sociolingüistas y los lingüistas coinciden que, claro, es básico. Por eso tenemos que estar y ponernos, aparte de la reivindicación no jurídico, digamos, estrictamente, pues hay que ponerse a la reconstrucción, digamos, de la transmisión generacional, a volver a montar el puzzle y el castillo de la transmisión generacional. Vamos a hablar del asunto por la defensa de la lengua asturiana. ¿Qué presupuesto manejáis? ¿Cómo llegan las relaciones con las instituciones? ¿Cuál es el labor que hacéis a lo largo del año? Porque también su parte de las críticas que vos llancen y un poco eso, estos del asunto solo aparecen de Isvegas y tal. ¿Cómo llega ese tema? ¿Qué podemos, que a lo mejor no se conoce mucho, no sé, sí, nunca te lo entrugaron a lo mejor? Sí, no, pues la verdad es que a nivel de les perres que remanamos y tal, vienen exclusivamente de los socios, de las aportaciones de los socios, y después de las actividades que entamamos propiamente, que lo que pueda ser cuando se saquen del concierto por la oficialidad y de nuestra participación por ejemplo, en el Topu Fartón, en el chiringuito de San Mateo, que junto con Xega y con Racismo, pues participamos en el Topu Fartón también desde FAE una montonera. O sea, no, perdona, no tenéis subvención de ningún tipo ni nada, ¿no? Sí, por ejemplo, en los últimos años ya no les hay en el Principado tal, y sí que se piden algo de subvenciones en las que mantiene el Concello de Xixón, que suele ser para campañas de cartelería y cuestiones de eso. Sí que es verdad que hay una por ejemplo, allí organizamos una entrega de premios desde hace muchos años, que son los premios Andrés Solar y tal, y entonces, por ejemplo, para los Andrés Solar, cuestiones de cartelería, cuestiones de y tal, sí que se recibe una subvención que, bueno, serán 500 o 600 euros, y después de algunas otras campañas y tal que se saquen pegadillas o cartelos, pues otros tantos que se reciben ahí del Concello de Xixón. Del Principado ya fai, no sé, 4 o 5 años que no hay subvenciones para asociaciones directamente. En tiempos cuando les hubo, pues lo mismo, sacábase pues unas cantidades similares, 700, 800, 900 euros de subvención del Principado, que iba dedicado generalmente, puedes meter solo cuestiones de imprenta y cosas de esas, entonces suele ser pues cartelería, sí, pegadillas y cartelería, y eso y un poquitín lo que va a través de subvención. El resto, como digo, siempre suelen ser medios propios, que y eso, bueno, olvidábase también la venta de material, que también hay un porcentaje pequeño, pero bueno, meta camisetes y cuestiones de esos en el concierto, la man y tal, también da un poquitín de ingreso. Pero mira, por ejemplo, para comentarte un poquitín ahora el concierto que estamos haciendo güey en Ubieu. Por ejemplo, Ubieu no tiene ese tipo de subvenciones, no le solicitamos y tal, y lo que lleva la estructura del concierto, porque el otro día compartía
el evento del concierto una concellala, un concellal de Uvieu y tal, y alguien ponía, ala, para esto sí hay perres, pero para los demás no. Pues bueno, por ejemplo, el concierto por la oficialidad no tiene ningún tipo nosotros pedimos el espacio, concedes el espacio, pero aparte de eso no hay ningún tipo de aportación económica ni ningún tipo de tal por parte del concello. No solo eso, sino que la colaboración tampoco llegue que sea para tirar voladores, porque por ejemplo pedimos MUPIs para anunciar el concierto, pedimos si podían colaborar poniendo más sanitarios y cosas de esas, o unos valles y tal, y los MUPIs dijeron que no, que ya estaban encargados de hace tiempo, los sanitarios que tampoco, que podían y tal, y les valles que bueno, que si queríamos algunos que fuéramos a por ellos al depósito de la grúa, es decir, pero viendo nosotros con el porte. Sí. Entonces estamos viendo que eso, por ejemplo, digamos que la mayoría de las acciones que hacemos son a coste cero, a costa del pelleyu del militante o de la militante de turno y a costa de los propios ingresos que vienen vía socios y vía San Mateo, más bien que el concierto, porque ya te digo, el concierto más o menos el objetivo y es siempre salir sin empufarse, más que sacar perres, porque sí que es verdad que las infraestructuras son cares. Y Carlos, de todos esos perres que se salgan a lo largo del año, ¿cómo llega la distribución de gastos, por ejemplo, en la Xunta Pola? ¿Cómo? Pues claro, básicamente sí que es verdad que las actividades principales, que son concierto y mani, pues prácticamente consumen la mayoría del presupuesto, porque estamos hablando el concierto. Pues bueno, depende un poquitín, porque claro, en los últimos años con el rollo de que todo el mundo pudo consumir menos y como tal, pues claro, los perros son menos, pero claro, infraestructuralmente ronda pues en torno a los 15.000 euros aproximadamente. Y la mani y tal, aparte de perres que podamos meter en cuñes o en rollos de estos y tal, más cartelería, más algún otro rollo, pues eso, intentamos hacerla en torno a los 1.000 y pico, 2.000 euros y tal. Entonces, claro, eso básicamente y el 90% del presupuesto. Del presupuesto, que se sacarase mucho en el Topu Fartón y eso, sacarase mucho porque hay un sitio, les fiestas San Mateo, ahí sacarase bastante, ¿no? Sí, lo que pasa que, claro, por ejemplo, y otra cosa que tampoco se sabe mucho y tal, pero claro, por ejemplo, lo que se saca, las tres asociaciones que te decía, de Sorracismo, Xega y la Xunta, tenemos un local en Gascona 12, donde arriba hay un piso con tres despachos para las asociaciones y debajo hay una cosa que llamamos el Concello Abierto, que es como una sala de prensa donde se faen las ruedas de prensa y también cursos, los cursos de asturiano y tal, que se faen ahí. Entonces, por ejemplo, lo que se saca de las fiestas de San Mateo, en el Topu tal, prácticamente las tres asociaciones dedícase al mantenimiento del edificio, que es importante, tener un local y una sala de prensa. Sí, en un lugar tan guapo como la calle Gascona, sí. Eso, en un sitio muy céntrico y tal, y tener un local, pues bueno, que prácticamente puedes disfrutar del tonallo con el trabajo de San Mateo, y importante. Pero eso, básicamente, eso, todo lo de San Mateo va todo a mantener los gastos del local y tal, y después el resto pues a la actividad más o menos diaria. ¿Y la relación con las instituciones, por ejemplo con la Academia de la Lengua, de la Xunta Pola, cómo es esa relación? O con instituciones incluso públicas, con el gobierno asturiano, ¿cómo es esa relación? A ver, siempre intentamos tener siempre las mejores relaciones con todos, es decir, tanto con academia yo creo históricamente pues muy buenas, es decir, pues la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana nació unos pocos años después de la Academia fundóse en el 81, la Xunta empezó en el 84 y la verdad es que siempre tenemos buenas relaciones y la verdad es que bueno, siempre les mantenemos digamos al día y participamos en cualquier cosa que necesiten y de la misma manera cuando nosotros os pedimos de algo, porque siempre a veces necesitas material para los cursos o cualquier tipo, pues la verdad es que la disposición de la academia siempre es muy buena. Respecto a las instituciones, digamos, gubernamentales y tal, pues bueno, la relación es pues, bueno, más fría o más tal. Sí que es verdad que algunas veces pues aconselles con directores generales o con consejeros o con lo que sea y ahí que evidentemente la receptividad suele ser mucho más pequeña. Por una parte pueden recibirte y apuntar y decir que sí, pero vamos, evidentemente después eso no se suele traducir en fechos reales, en cuestiones que después vayan a hacer. Entonces claro, yo creo que desde el punto de vista gubernamental la verdad es que
aí moi desolador, por lo menos a nivel de Asturias en general. Después también tenemos contactos con ciertos concellos que ya depende un poquitín pues del ambiente político y de la sensibilidad que tengan en cada concello. Entonces hay concellos con los que hay buen feeling y tal, y otros con los que pues nada. Entonces claro, hay un poquitín de esa manera, sí. Que non faen caso. Carlos, outra das cuestiones que destaca de la Xunta de Defensa de la Lengua Asturiana e sobre, falando de relaciones con instituciones públicas y el tema de los medios de comunicación públicos. No estamos en un programa que fala 100% asturiano, nunha televisión privada, e sempre estáis con esas campañas sobre todo de la RTPA, del medio público. Aquí estáis reclamando pues, televisión, los formatos que ustedes dicen que siempre son los mismos, bueno, al contrario de lo que hacemos nos, que estamos introduciendo el asturiano en todos los formatos. Parece que lle, como se dice en asturiano, el tema este de la RTPA, con la importancia que tiene y el esparcimiento que tiene en el medio público, que lle dar voces en castañeo. ¿No os da la impresión de que cuando la Xunta, que destaca por eso, estáis glayando sobre ese tema, que los de la TPA lle como si oyeren o sintieren pasar de algo y pasaran de todo? No, yo creo, claro, y evidente, yo creo que la reivindicación de una tele en asturiano y es una reivindicación histórica del movimiento en general, desde Concello Bable y tal ya se pedían que el centro territorial emitiera y tal, y después cuando ya en el momento ya autonómico y tal, pues pedíase en concreto una tele que fuera 100% asturiana y tal, y lo más gracioso del asunto, por llamarlo de alguna manera, y que solo el movimiento de reivindicación lingüística pedía una tele, y pedía una tele en asturiano, cuando nadie daba un duro por la tele. Lo triste fue que cuando al final llegó la tele, pues, tarde mal y nunca, como llegan aquí las cosas, que fue en torno al 2005 y tal, sí. Pues curiosamente pues el poder decidió hacer una tele en castellano. Entonces claro, ahí da la sensación de que hubo esa especie de pecado original, y como una vez que la meten como que ya no están dispuestos a sacar la pata del asunto. Claro. Y entonces claro, yo creo que evidentemente nosotros decimos 1.000.000 de veces en todo tipo de estudios y de informes que el futuro audiovisual de Asturias pasa por la producción asturiano, y porque los medios públicos existan por lo menos una canal en todo tipo de transmisiones, tanto de tele como de radio como digitales, usando el asturiano como lengua vehicular, pero bueno, siguen digamos embarcados en ese proyecto porque no tienen digamos la gana de salir de ese círculo vicioso, y aparte pues bueno, les clienteles que se generan alrededor de ese y tal, pues claro, son reacios a que se cambie nada para lograr una tele en asturiano. Pero entonces yo creo que la reivindicación en todo caso de unos medios públicos en asturiano tiene que seguir siempre, hagan menos o más caso, pero tiene que seguir siempre, porque una tele que pagamos nosotros tiene que ser en asturiano y tiene que atender a la gente de Asturias, y porque aparte entra un poco en la filosofía de los propios servicios públicos, es decir, tú tienes que dar un servicio público de las cosas que la gente necesita y no hay, es decir, y claro, no puedes decir que no hay programación en castellano cuando existen decenas de canales, cuando existen más de 500.000 de horas de emisión en castellano, tanto de tele como de radio en Asturias, es decir, por lo tanto cualquier persona que quiera ver la tele en castellano tiene cubiertas todas las necesidades de información, de formación y de ocio, y por lo tanto la necesidad que no está cubierta y la de la televisión pública en asturiano, y eso significaría a lo mejor 7.000, 8.000 horas de emisión, que como digo, por lo tanto pedir una tele 100% asturiano no es una petición maximalista, sino que supondría un 2 o un 3% de lo que es el espacio herciano asturiano, sí. Por lo tanto hay una parte mínima que tiene que ser un servicio público que se asegure para todos los ciudadanos. Sí, eso préstanos mucho, porque la gente cuando falase de televisión pública, 100% asturiano, claro, echarse les manes a la tiesta y dicen, estos son unos radicales y claro, demás. Y es gracioso porque la Xunta sí que planteó ese tema, que si la RTPA, la TPA en este caso la televisión, fuera totalmente en asturiano, 100% asturiano, sería el 2% de la oferta. Quiero decir, de que no estamos hablando, que la gente piensa que no llegaría al 2%, sería el 1,8%. Sí, que hay un dato 1,8%, así que es un dato que llama mucha atención. Cuidado, estamos hablando que fuera
100%, entera, toda la programación desde que entama hasta que remata, quiero decirte, imagínate ahora que estamos hablando... Una tele y una radio, y una radio en asturiano. Claro. Eso serían al año 8.000 horas más o menos de emisiones y solo supondrían el 1,8 de las emisiones totales que puede recibir alguien viendo la tele. Sí, viendo las opciones que tendría. Y aparte que estamos hablando, Carlos, que es vergonzoso que dentro del medio público estamos hablando de la propia TPA Agora, vamos a dar otra vuelta, que está emitiendo el 3% en asturiano, la de Agora, quiero decir, o sea, que sería el 0,000... Sí, no hay ceros bastantes, yo creo, para poner el porcentaje que significa respecto al espectro total de emisiones, yo creo que eso, no te caben los ceros en un Word, porque salse por los yaos. Claro. Y es vergonzoso, ¿no? Sí, no, aparte los porcentajes que damos, siempre que van entre el 3 y el 5% de asturiano en la TPA y tal, son porcentajes que muchas veces logranse con repeticiones y con reposiciones, es decir, no llega con programación original o con programación en directo, llega como repitiendo 20 veces, acabas llegando al 3% o al 4%. Entonces, claro, hay una situación muy triste. Y Carlos, remataría con un par de cuestiones. La pita, que ya tan conocida, que lleva esa pita que sale de la segunda defensa de la lengua. No tendría que estar, porque hubo una charra que ofreció Santifano, este profesor universitario, que falaba de lo que era el caltenimiento del conflicto, ¿no? Es decir, que dice que cuando un conflicto, por ejemplo, los negros cuando en Estados Unidos quisieron igualar los derechos, que estaban todo el día nacay con ese conflicto. ¿No piensas que habría que apretar un poquitín más, que la pita tuviera más nacay, que desde el movimiento de vindicación lingüística y uniéndolo con la sinergia que te comentaba, a lo mejor no ser como el sitio de Pansovilla, sino juntarse entre todos, imburriar de todos y estar todo el día en acá y taca? Sí, bueno, lo que comentabais respecto a la pita y tal, claro, yo creo que eso sí que es verdad que pasa por diferentes domines o épocas y tal, porque sí que es verdad que influye mucho la percepción que se tiende ya o el tratamiento que dan los medios, es decir, cuando sale la pita y tal llega como un boom y salió mucho tratamiento en la prensa y tal, pero sí que después que sigues usándola y tal y los medios digamos que la bloqueabenla y no la sacaben y tal. Y sí que es verdad que si por ejemplo la saques todos los días a hacer actualizaciones o tal, sí que es verdad que los medios como que se avecen a ver y tal y empiezan a dejarla un poco de yao. Y entonces claro, siempre tuvimos un poco el cuidado tal de un poco de racional para los momentos que consideramos más interesantes o para el momento político que consideramos más interesante y entonces sí que es verdad que claro, el juego mediático es muy peculiar y hay que jugar un poco con eso, porque si no sí que es verdad que se quemen esos personajes y vimos como personajes de otro tipo como era, bueno, una caponata en Estados Unidos, hubo el Mocuesti verde que llamaban por ejemplo de Superpública y tal, como a veces tienen como un ascenso muy rápido, muy tal, y luego enseguida los medios empiezan a cansarse y tal, y nosotros, y es muy interesante ver cómo la pita y un personaje que tira y tiene más de una década ya, es decir, y cómo aún así sigue siendo un referente en el imaginario de la gente y tal, porque sí que es verdad que hay como que racionala un poco. Por ejemplo, tuvimos digamos en Piteru metida bastante temporada hasta que apareció la última vez en la campaña de les autonómicas últimas, en Yuanco con Javier Fernández y tal, y entonces sí que hubo un poco de reactivación, pero sí que es verdad que digamos la manera de mantener la tensión y tal, a veces hay que calcular y tal, porque si quemes cierto repertorio o cierto personaje y tal, y es difícil de recuperar y entonces a veces tienes que como que racionarla y guardarla para los momentos que consideres que va a tener más pegada, que va a tener más tirón. Y eso, y una verdad que eso, que discutimos mucho sobre cuándo conviene, a quién hay que sacarla, si tiene que ser solo al presidente, si tiene que ser a otro de la oposición, si tiene que ser tal. Es decir, son cosas que hay que siempre reflexionamos y damos vueltas y bueno, como todo podemos acertar o no, pero bueno, siempre intentamos que tenga la máxima incidencia. Y lo de apretar, lo de mantener el conflicto abierto, a lo mejor con más presión. Sí, no, está claro que evidentemente es muy útil y tal, pero eso sí que es verdad que además que puede hacerlo todo el mundo que participa del movimiento, eso, no solo las organizaciones, sino las personas y tal, tenemos mucha responsabilidad en eso, en la de visibilizar el conflicto, porque yo creo que a veces muy bien como con cuestiones de la participación de alguien, hay ciertos
temes que llegan mucho a la xente. É dicir, a lo mellor estás reivindicando cosas e tal, e era lo que tú decías, que parece que estás dando voces en castaño, que a pesar de que sean moi importantes, la xente non lo ve claro, e sin embargo hai temes que peguen moi fuerte. E el caso del famoso caso del Alarcos en la universidad e tal, que traxo un montón de consecuencias, el caso de Cheirines e tal. Sí que é verdad que hai temes moi concretos cuando afecta pues, a los derechos de una moza en concreto, a un ataque indiscriminado contra todos e tal, que hai como momentos que tienen máis capacidad de facer que la xente salte e tal, e claro, lo que hai que facer é intentar que esos momentos sean máis visibles e sean máis continuados, porque sí que é verdad que la tensión reivindicativa é importante para mantener el movimiento atento, para llegar a los momentos claves de reformas estatutarias y constitucionales y tal, en la mejor disposición posible. Claro, remataría porque vamos agora a facer unha mesa alderique que lleve el nome do noso programa con Sune Lipe e Miguel Rodríguez Monteavaro. Vamos falar tamén de lo que lle el papel de la música na vindicación lingüística, e remataría con una entruga en un minutín. Carlos, oficialidad, ¿para cuándo? Porque la gente puede estar ya cansándose o fartuca de 30, bueno, estamos hablando de esa 28 edición, 30 años, 35, 40, ¿qué pasa? Bueno, hay 17 parlamentarios en Asunta, el récord, pero quiero decir, en un minutín, ¿vamos a tener la oficialidad de ser un idioma normal, o como el gallego, el vasco y el catalán, o qué? Yo creo que vamos a tener la oficialidad, pero tan importante como eso, y que la gente siga luchando y trabajando. Porque claro, el problema que puede pasar es que concedan entre comillas la oficialidad cuando la situación del idioma sea tan mala que sea muy difícil de volver a levantar. Es decir, puede darse que sea oficial dentro de 10 o 15 o no sé qué tal, cuando la situación del idioma y la transmisión nacional sea muy mala y sea una cuestión más o menos simbólica, pero no tenga efectos reales. Entonces yo creo que es importante trabajar porque la oficialidad llegue lo primero posible, por conseguirla lo primero posible, pero mientras tanto hay que trabajar por mantener las bases de falantes, por mantener la transmisión generacional, por mantener la producción cultural, literaria y de todo tipo en asturiano, y por seguir ganando espacios de uso y de visibilidad del idioma. O sea, trabajar siempre y con el objetivo puesto en llegar cuanto primero mejor, evidentemente, a la oficialidad. Pues Carlos Pulgar, vocero de la Xunta pola Defensa da Lingua Asturiana, agradecemos fonderamente a Angélica de Asturias que tuvieres con nos neste rinconín de la abuela, falando non solo del movimiento, sino tamén falando de la propia Xunta pola Defensa da Lingua Asturiana, que non se conoce, presupuestos, como vos movéis a lo largo del año, e vamos a comentar a la xente. En cuanto rematemos en rematando el alderique con Sune e con Miguel Rodríguez Monteavaro, que saberen al concierto, a la Plaza de la Catedral, y damos la enhorabuena y seguiremos en contacto porque es muy importante, nos somos pues eso, un programa que estamos haciendo ese salto a la televisión. Carlos, más nada, muchísimas gracias. Vamos a hacer una posa para la publicidad y, como digo, rematando esa posa, estamos na nuestra mesa alderique con el productor musical y cantante y sebra Sune Lipe, y con Miguel Rodríguez Monteavaro, que está en ese tema de Boal, del autónomo de Boal, falando y aldericando sobre el tema de la música y la importancia de la música que tiene el asturiano, en este caso, en ese movimiento. Venga, vémonos ahora mismo. La Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana entama el 28 concierto pola oficialidad. Este sábado 23 de abril, dende les 18 horas na Plaza la Catedral d'Ubieu, con les actuaciones de Popi Quiñín, Tuenda, Brienden, Nacho Vegas y el coro Al Alto la Lleva, Dixebra y Escontra. Vémonos n'Ubieu, nel concierto pola oficialidad este sábado 23 de abril. Entamamos ya, después de sentir a Carlos Pulgar y reflexionar sobre lo que lle esta 23 edición del concierto pola oficialidad, y como lleve en su programa vamos a hacer esta mesa alderique, vamos a dar una vueltina más a lo que falemos con Carlos, y para ello son dos personas las que nos acompañen güey na nuestra mesa alderique. A la misma derecha tengo a Sune Lipe, tenemos a Sune Lipe, productor musical. Sune, gracias por estar con nos. Tamén que vamos a facer uso da outra lingua da Asturias, que Miguel Rodríguez Monteavaro é un dos organizadores de, bueno, o tema de Boal, e, bueno,
vamos facer uso da fala. Miguel, moitas gracias. Gracias a vos por invitarme. Queríamos, si vos parece, reflexionar despois de lo que charremos fonderamente con Carlos Bogar de la Xunta, cando estamos falando dun concierto pola oficialidade que entamou fai a las 6:30 da tarde na plaza de Ubieu e que gravemos este programa. Para entamar, si vos parece, que importancia tiene la música en el esparcimiento del asturiano, Xune? Bueno, tiene una importancia fundamental, sobre todo porque a falta de políticas activas y reales de protección del idioma, pues yo creo que en estos casi que 40 años de reivindicación lingüística organizada, moderna, los músicos fuimos un poco los sustitutos de esa falta de política real por parte de la administración pública asturiana. Y lo que hicimos fue, yo creo que en primer lugar, esparcir un discurso favorable para el idioma y después también otra cuestión importante que es el esparcir usos lingüísticos, ¿no? Fuimos un poco también, junto con los escritores facedores de esa coiné que anguaño ya tenemos citada, y creo que es el papel fundamental de los músicos, ¿no? Aparte, yo creo que somos los catalizadores muchas veces de la reivindicación lingüística. Hay manifestaciones, hay un montón de historias y tal, había y hay cursos o clases de asturiano en acá y muchas otras actividades, pero cuando un músico asturiano sube en un escenario, no solo sube para mostrar al público el su labor como creador musical, sino también como militante de una causa que es la de la reivindicación lingüística. Yo creo que eso es el papel fundamental de los músicos todos estos años. Miguel, estos pasados días tuvemos a oportunidad de sentir a presentación de Bacotexo, do seu novo disco, tamén para que a fala, a lingua de Leonavia, tamén é importante ese labor que pode xugar a música, non? Sí, home, claro que sí, para todas as linguas é importante el plano musical, é un dos pegollos nos que se basa todo unha parte grande del movimento de cultura, ¿no? E, bueno, para Leonavia, para el gallego asturiano, ainda non é tan potente como pasa con el asturiano, el movimiento musical, pero, bueno, oye, queras que no, todo lo que hai funciona moi ben, e a xente entendelo moi ben como unha parte cultural, entonces, bueno, eu creo que é importante, sí. Claro, tamén o que podemos falar sería el tema de lo que foi la evolución, ¿no? Cómo foi evolucionando este movimiento de vindicación lingüística a lo largo de estos 40 años. Parece, é a impresión que dá que la xente va admitiendo un poquitín más lo del asturiano, aunque ainda falta ese salto, ¿no, Xune? ¿Qué te parece? Bueno, yo tengo puesto per escrito ya de alguna vez que el proceso de creación o el proceso de conformación, de afitamiento de este movimiento musical en lingua asturiana ye parello, ye muy asemellado al que se produció en otros territorios con reivindicaciones lingüísticas en Europa en los últimos 40-50 años, ¿no? Yo creo que la primera toma de conciencia vino siempre por parte de xente que agarraba una guitarra y que se ponía a hacer cantares na lingua propia, ¿no? El movimiento de los cantautores que, bueno, la nova cançó, en Cataluña, en los países catalans, en la nueva canción vasca también, o en Galicia, etcétera, pero también en Occitania, también en Bretaña y también en otros territorios, repito, con reivindicaciones lingüísticas, fue el primer momento, ¿no? Allá por los mediados finales de los años 60, cuando en Europa, pues bueno, un poco a la bellugu de mayo del 68 redescúbrense las pequeñas nacionalidades que conformen el continente europeo, y a partir de ahí el proceso siempre fue más o menos el mismo, con más o menos
push en unos lugares que en otros y con, bueno, más o menos unos años de diferencia, ¿no? Como puede ser el caso de Asturias, pero a partir de ahí comienza un interés por la lingua y por las músicas propias que da lugar después al movimiento de la reelaboración del folk, y que un tercer paso es cuando esas lenguas populares dan pues bueno, ese paso hacia sonidos más rockeros, ¿no? Y por último ya las nuevas tendencias, ¿no? Que yo creo que en Asturias en este momento, pues bueno, estamos en una fase intermedia entre el rock and roll y esas nuevas tendencias que, como digo, es lo que vinimos haciendo estos años, ¿no? Quemando etapas y sencillamente pues y en el periodo en el que estamos ahora, ¿no? Lo que sí hay que constatar en Asturias y que está produciéndose un fecho que creo que es per importante y que hay que tenerlo en consideración, ¿no? Como lo que lle, vuelvo a repetir, un fecho trascendental, ¿no? Que lle que la lingua asturiana ya non lle solo nada más patrimonio de la xente que decidimos crear exclusivamente en esa lingua, sino que en este momento hay muchos creadores musicales que empleen el castellano, el inglés o cualquier otra lingua, que cuando se ponen a editar o se ponen a componer de algún disco nuevo, tienen pues tienen la querencia por el idioma e incluyen algún tema en el disco, en esas composiciones en asturiano. Creo que eso es muy importante porque está dando una sensación de normalidad lingüística que hasta ahora yo creo que no existía en Asturias dentro de la música, ¿no? Claro, nese tema queríamos incidir, Sune, como interpretes, por exemplo, este tema que Stormy Mondays ou que esta xente meta un cancio en asturiano, teniendo en cuenta la situación del asturiano y también de la fala del gallego asturiano, que son lingües que non son oficiales y que un grupo que ten cierta sonadía, cierta celebridad, diga, bueno, voy a meter un cancio en asturiano. Yo creo sencillamente porque lle asumir de algo que vinimos diciendo, bueno, los militantes de la reivindicación lingüística desde cuanta ya, ¿no? Que este patrimonio lingüístico no pertenece nada más a los usuarios, a los y a les falantes del idioma, pertenece a todos los asturianos, ¿no? Y que independientemente de que lo uses o no lo uses, si lo consideres parte de, bueno, pues del tu país, de la tu propia cultura, del tu propio ambiente, yo creo que ese paso dase de manera natural, ¿no? Grupos que canten en inglés, pues eso, como Stormy Mondays, o que cantan en castellano, como Desacato, que agora está, y un grupo puntero, un grupo cimero a nivel del rock fecho en el Estado español, que, por exemplo, están acabante de publicar un disco onde inclui, pareceme que son 2 o 3 temas en asturiano, o xente del autor de Nacho Vegas, que tamén el último disco, en el último traballo, incluía de algún cantar en asturiano. Creo que eso reflexa un pouco la normalidad que está algamando la sociedad asturiana en cuanto a la su relación con el idioma, ¿no? Miguel, porque en canto o que a zona de Leonavia tamén a introducción da música, falábamos con Xune, como é o movimento da xente en cuanto a reivindicación do que a súa lingua propia? Esa pregunta, bueno, podría ser para estar falando de ello moito tempo, ¿no? Pero eu creo que neste tipo de cuestións non temos que fer diferencia de linguas na Asturias, ¿no? Hai dúas linguas minoritarias e minorizadas e el castellano aparte, ¿no? Entonces, todas as preguntas que se poden fer respecto a música ou temas culturales poden ser tanto de asturiano como de gallego asturiano e non hai que fer diferencia, ¿no? Entonces, como está a reivindicación lingüística? Tú refieres al tema musical ou al tema cultural? No, que se a música axudou a que a xente tuvera máis conciencia do tema. Bueno, non me parece que sea excesivamente eso. Tampouco a literatura, me parece que sea algo moi normalizador. Normaliza moito máis un cartel dunha festa que na lingua na que canten os grupos da festa, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que sí que axuda, pero non moito. Que hai moitas outras cousas que poden ayudar, ¿no? Moitos outros factores que podrían axudar moito máis que estos temas, claro. Claro que poden. E decíamos, Xune, tamén lo que lle el tema este de los grupos que incorporen
el asturiano, a esas producciones, tamén, digamos, que lle un paso que de alguna manera lo que fai é normalizar, decías tú, que normaliza, pero tamén dá un prestixio, ¿no? Paréznos, ¿no? Que dicite, y un tema que ya tratemos con Carlos, el problema que tiene el asturiano, y siempre lo falamos aquí en el nuestro programa, y que una persona, digamos, de una persona de una ciudad o lo que sea, ¿no? Siente a la abuelina que fala asturiano y tal, sigue teniendo esa espada de Damocles de que lle falar mal, de que eso non val para nada, quiero decirte, de esta manera si lo sienten digamos, en personas que pueden considerar como referentes sociales, ¿no? Un grupo... Sí, hombre, lo que ayuda el que, por ejemplo, xente como Nacho Vegas, que va a estar compartiendo escenario con nos y con otra mucha gente en el próximo concierto de la oficialidad, lo que ayuda allí a llevar el discurso favorable y de aprecio y de querencia por la lingua asturiana a un público al que, por ejemplo, xente como dixebra non llegamos, non? Porque nos, conscientemente, pues tenemos el público y tenemos digamos, estamos muy delimitados por el tipo de música y el tipo de discurso que llevamos nosotros y somos conscientes de ello, ¿no? Y es un público pues más militante, no solo lingüísticamente, sino social y políticamente, ¿no? Con unas coordenadas muy determinadas y somos conscientes de ello. Y bueno, y de algo que asumimos desde el primer momento y que sabemos los pros y los contras que tienen, ¿no? Pero en cambio que xente como Nacho Vegas, con un público muy extremado al que podamos tenernos, yo creo que lo único que falle, pues como te decía, es esparcir un poco ese discurso favorable de aprecio, de querencia por la lingua asturiana ante unos sectores o un sector que muy probablemente a lo mejor si non llegase porque Nacho Vegas da ese paso, pues non llegaría en al través de dixebra porque non llega nuestro público natural, ¿no? Entonces yo creo que eso es la función de ellos, ¿no? Entonces yo en primer lugar lo que hay que decir es que bien, llegados sellan todos esos artistas y creadores musicales que dan ese paso, porque van llegar donde nos non podemos llegar, non? Entón, para mí, é toda unha novedade e un fecho per importante que Nacho Vegas estea, por exemplo, en el concierto por la oficialidad, ¿no? Pues Nacho Vegas, o podía ser Stormy Mondays, lo que te decían antes, sí, claro, o Mala Reputación, o Desacato, o mucha otra xente que están incorporando el asturiano a esas composiciones, ¿no? Sí, que toquen a más palos de músicas muy extremaes y a lo mejor un tipo de público que non sabe ver al asturiano, por lo que decimos, por las propias carencias que tiene el asturiano a nivel institucional. Llevamos un cachín aldericando, si vos parece, hacemos una posa y en el segundo cacho de este alderique, rematando esa posa, vamos a falar un poquitín de la importancia que tiene el concierto por la oficialidad, ¿no? El xuntar tanta xente, en este caso, como decíamos, dende fai máis de unha hora, dende las 6:30, bueno, nun lugar tan afalladizo o tan simbólico como la Plaza Carteral no Vieu. Vamos a hacer esa posa y, como vos decíamos, en acabando esa posa, vamos a adentrarnos, a fondar nesos temas. Agora mesmo estamos aquí. Anúnciate en Alderiques de Asturias, la única radio y televisión que siempre es fala en asturiano. Producimos los 2 spots, asustámonos al top presupuesto. Contauta con nos. info@alderiquesdeasturias.com. Alderiques de Asturias. Televisión y radio 100% asturiano. La Xunta pola Defensa de la Lingua Asturiana entama el 28 concierto pola oficialidad. Este sábado 23 de abril, dende les 18 horas na Plaza la Catedral d'Ubieu, con les actuaciones de Popi Quiñín, Tuenda, Brienden, Nacho Vegas y el coro Al Alto la Lleva, Dixebra y Escontra. Vémonos n'Ubieu, nel concierto pola oficialidad este sábado 23 de abril.
Seguimos na Alderiques de Asturias con este programa especial que estamos falando de la 23 edición del concierto pola oficialidade que está dende fai máis dunha hora, dende les 6:30 na Plaza de la Catedral de Ubieu. Visítanos Güei Xune, cantante de Isebra, productor musical, e tamén está con nós Miguel Rodríguez Montavaro, que estamos utilizando la fal gallego asturiano, tamén falando de lo que significa este concierto pola oficial. En el primer cacho del Alderique falábamos de la importancia que tiene la música en el espardimiento vamos a falar de estes dos lingües minorizadas de Asturias. Prestónos mucho, como decía Miguel, porque en Asturias, aunque hai mucha xente que non lle consciente, hai tres lingües, el castellán que ocupa todo el espacio, y tenemos dos lingües minorizadas como el asturiano en la mayor parte del nuestro país, del nuestro territorio, y pues tenemos pues el gallego asturiano, la fala, que bueno, también tiene un espacio allí. Antes de seguir falando, acordáis que préstanos mucho el tema de las interacciones. Tenemos un hashtag Güei, decimos, podemos llamarlo almohadina, comentarnos, llamarlo portiella, decirnos, porque parece una portiella, Alderiques concierto, y después sabéis que entamemos, fai unos pocos programas, la posibilidad, y prestaríamos que ficiréis uso de ella, que y el tema del WhatsApp y del Telegram. Tenemos este número 633 92 50 90, donde podéis desear los vuestros mensajes, lo que vos preste. Podéis desearlos de voz, podéis desearlos de vídeo, y a lo largo del programa vamos a emitirlos, las vuestras opiniones, críticas, sugerencias, lo que vos preste. Lo que podíamos falar nesta segunda parte, si vos parece, que importancia tiene este concierto pola oficialidade, el xuntar, como se está xuntando agora a xente, e comentamos a la xente despois de que remate de ver este programa, que se averen a la Plaza de la Catedral, y que a lo largo de toda esta tarde-noche sientan a profesionales de la música cantando en asturiano y en fala, en gallego asturiano. Bueno, tiene una importancia, yo creo que bien grande, ¿no? Porque a través del concierto por la oficialidad visibilízase la reivindicación constante de la demanda de oficialidad para la lengua asturiana en estos últimos casi que 30 años. Güey, el concierto número 28. Y aparte de esa visibilización a través de la música, de la reivindicación de la oficialidad, creo que hay otra cuestión importante también, que no solo se no solo se visibiliza la reivindicación, sino que queda clara digamos, el que al través de todos estos años hay, pues bueno, xente que agarra al testigo, y que son muchas generaciones, como 3 o 4, que ya vienen asistiendo a este concierto, y que además, pues eso, visibilízase un poco el cómo la xente va cambiando, cómo van incorporándose generaciones nuevas, generaciones más moces, y yo creo que es un poquitín lo que representa el concierto, ¿no? Y hay que, pero trullado, decir también que es muy significativo que sea el encuentro festival musical del país, pues con más solera, más anello y con más años atrás, ¿no? Y también otra de las cuestiones importantes hay que decir que viene a demostrar también de lo que falábamos un poco al principio, ¿no? De que los músicos somos una parte importante del movimiento de reivindicación, y demostrámoslo, por ejemplo, en fechas como esta, en el que todos actuamos de manera altruista, de manera desinteresada y demás, ¿no? Y bueno, tengo que comentar también que, por lo menos yo particularmente, siempre que vengo a tocar este concierto, non vengo como músico, siempre vengo como militante. Creo que es una obligación el estar aquí, y aparte de ello, para acabar, yo creo que es una de las fechas, por lo menos a nos, a Dixebra, que más nos presta a tocar, y non solo por la reivindicación, sino por el ambiente que se crea, ¿no? Realmente por la folixa que se entama, y el ambiente que se crea, ¿no? Claro que
lle moi guapo. Miguel, tamén preguntache, que importancia ten un concerto como este pola oficialidade? Pues mira, estaba pensando lo que decía Xune ahora, que ese ambiente que se crea, ¿no? Eu creo que é lo máis importante de todo. Da igual todas as horas que metas traballando en el concierto, da igual todos os cabreos que pilles organizando el concierto, da igual todo, porque al final lo que importa é que haya casi 2.000 personas saltando allí. A lo mellor esas 2.000 personas non todas están pensando lo que significa el concepto del concierto, pero sí un número moi grande de xente, ¿no? E eu creo que eso é lo máis importante, ver músicos no escenario, xente de público, xente traballando, xente colaborando, con un concepto en común, que é, bueno, pues a reivindicación, bueno, pues traballar por unha cultura propia, ¿no? Entonces, bueno, é moi gratificante desde esta organización tamén. No, y aparte, Xune, también, pues eso, el ver a la xente que se asuntan nel concierto y sobre todo que bueno, que va evolucionando el concierto a lo largo de los años. Lo que sí nos prestaba poner enriba la mesa, lo que se amuesa, Xune, por ejemplo, un grupo como Nuestro Disebra, que la xente, e insistimos porque é la realidade lingüística aquí en Asturias, que el asturiano non sirve para moi poucas cosas, ou para falar de aquí del campo, de como estamos en Suárez aquí na Casa de les Radios, e amuésase que puede, bueno, lleváis vos 30 años facendo lletres de música en asturiano e la xente comprende la 100%, non hai ningún problema, e podéis traballar con unha lingua como el asturiano, ¿no? Bueno, y yo creo que queda bien claro además y remarcado Güey, precisamente en el concierto por la oficialidad, ¿no? Hay que decir que, bueno, que sí que se nota una evolución desde que foi el primer concierto, una Avilés, además, ya esa padecida pista de la exposición, y que en los primeros años, y unos cuantos años, había una, bueno, pues una presencia de la música folk, casi que exclusiva, porque era el movimiento musical que más incidencia tenía dentro de lo que lle la creación en lingua asturiana. Eso foi transformándose y yo creo que en los últimos años hay casi que más presencia de otro tipo de músicas, ¿no? Y como decía, Güey é un exemplo de ello, ¿no? Porque tenemos tuvimos a Pop Piquiñín, Petit Pop, cantando en asturiano que son un verdadero fenómeno social, ¿no? Dentro de lo que lle la música para niños fecha en Asturias. Y después, qué sé yo, grupos que vienen dentro de lo que puede ser el paquete folky, ¿no? Como pueden ser Brienden, pero que tienen yo creo que una idea de lo que lle el folk muy evolucionada, y les lletres también, ¿no? Que non tienen excesivamente que ver con lo que fue el movimiento folk en unos primeros momentos, ¿no? Y bueno, una presencia de lo que lle la música más tradicional, siempre he esperado unos conciertos a más Xosambás, ¿no? Con Tuenda y demás, y después hay una última parte que yo creo que representa un poco de lo que falaban antes, ¿no? De cómo la lingua fue evolucionando y cómo el movimiento musical asturiano también, ¿no? Esa última parte con Nacho Vegas, uno de los cantautores alternativos más importantes del Estado, y después ya una parte más cañera, más rockera con Disebra y Escontra. Creo que representa un poquitín lo que lle en este momento la escena musical en lingua asturiana, per bien lo que estamos asistiendo a lo largo de esta tarde en Nueche. Sí, y aparte el tema de Pop Piquiñín, la importancia que tiene el tema este para los nenos, ¿no? Para los guajes, ¿no? Las guajas que tengan el tema este de la música. Prestaríanos, para ir rematando ya el Alderique, hay una entruga que no se nos resiste siempre que estamos en este programa, cuando tratamos este tema, este programa más,
que máis militante non pode ser, porque é el único programa que fala 100% asturiano, que estamos aquí en moi televisión, que estamos facendo este labor, primeiro entamemos en tema internet, agora estamos en televisión, e hai unha entrúa que sempre está en riba a la mesa, que é el tema del futuro del asturiano, ou el futuro neste caso prestónos mucho, como decías, Miguel, el tema de les dos lingües minorizades de Asturias. ¿Qué pensas tú, cuál é el futuro? Estamos falando dun concierto pola oficialidade, a lo mellor a xente pode estar farta de que pasan os anos e non chega esa oficialidade. Chegará, non chegará? Cuál é o futuro? Sea como sea, eu creo que estos 40 anos que decía Xune antes de reivindicación non foron de balde e pasaron moitas fases, desde a fase de optimismo brutal al principio, despois a fase un pouco menos optimista, e a fase última, a lo mellor, hai os 2 anos ou por aí que todo o mundo decía isto vai morrer todo, isto vai acabar todo, pero creo que ahora mismo estamos outra vez empezando a ser optimistas. Eu, por lo menos, soy moi optimista con el tema del gallego asturiano, con el tema del asturiano, por cousas precisamente que non se deixaron nunca de fer, como el concierto por oficialidade. Cousas que responden al concepto de eu creo nesto, empezo nos años 80, sigo nos anos 90, sigo nos anos 2000, se se poden chamar así, claro. Sigo nos años 2010 e vou seguir, porque creo que de verdad isto é o que ten que tirar para adelante e creo que isto de verdad ten futuro. Entonces, precisamente por eso eu soy optimista e creo que isto vai andar, o sea, vai pitar. Que vai para adelante. Xune, esa entrúa que decíamos que sempre facemos aquí, non? Por exemplo, vos ou tú personalmente, e es unha persona como moi significativa del entamo del movimiento de reivindicación lingüística, e falóse de algunas vegaes dese fartucamiento, de decir, pasen 30 años, los políticos camuden a lo poco. Bueno, agora na Xunta Xeneral, falemos o outro día nun programa, 17 diputados polo menos tan favorables, que é el récord, podemos falar de récord, pero vamos, que hoy el futuro del asturiano, y en este caso del gallego asturiano, pero vamos a tener estamos falando del concierto por la oficialidad, vamos a tener de una vegada per todes una situación normal nun marco estatal que lle unha lingua oficial como lle el gallego, el euskera e el catalán, o sea, é normal que cuando falen de linguas oficiales falen del asturiano también. Bueno, yo lo que quería comentar tamén agora al sentir as palabras de Miguel, y que efectivamente yo también soy optimista, y por una cuestión que yo creo fundamental, que todo este proceso de reivindicación, este proceso de normalización, de normativización, etcétera, etcétera, está llevándose adelante por la sociedad civil, que es la que se organiza, y está llevándose adelante dende abaixo. Somos los usuarios, los falantes, los que realmente estamos llevando este proceso de reivindicación y de normalización de la lengua asturiana, muchas veces con la oposición voy a decir el establishment, ¿no? Sí, metiendo en ello a políticos, a responsables culturales, a medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Y yo creo que eso da un callo y da un puxo, una fuerza que creo que casi que imposible de baltear. Y, por ejemplo, yo vengo de una ciudad como Avilés, con una estructura social muy determinada, con una estructura muy particular de lo que es la sociedad avilesina, muy mestiza, con mucha xente de aluvión, mucha xente que non tiene orixe en Asturias, e tengo que decir que, por exemplo, las actividades que entama la Estalla de la Lingua, por exemplo, con la Asociación Reciella, la Asociación de Padres y Madres por asturiano y demás, que trabajen con los niños, están atarraquitaes de xente.
Sí. A tarraquitaes de xente. Eso nunha ciudad como Avilés, non? Entón, cando mucha xente parece que cae nel desaliendo e que cae un pouco... Yo creo que a veces la xente que estamos en este movimiento creo que estamos tan enfotados en ello y creo que tenemos tan llenos de argumentos y de razones que muchas veces todo ello no nos deja ver realmente lo que se está produciendo y lo que se produció en esta sociedad asturiana en estos últimos 40 años, que como bien decía Miguel, hay muchas veces que somos tan críticos que decimos 40 años, ¿para qué? ¿No? Para llegar a esta situación. Bueno, pues hay 40 años, yo que ya viví aquella época, parecíame muchas de las cosas que estoy viviendo impensables, ¿no? Y vuelvo a repetir, yo creo que hay futuro porque ya la propia sociedad asturiana, porque yo considero-me parte de la sociedad asturiana, la que está llevando adelante el proceso, ¿no? Claro, esto en otros lugares tuvo un apoyo de tipo político, administrativo, pero importante. Eso en Asturias no lo tenemos. Si de verdad lo hubiera, probablemente el proceso iba a acelerarse un 100% o un 1000 por 1000, ¿no? Pero bueno, yo lo que hay. Yo creo que resistir en este momento, como llevamos resistiendo todos estos años, y con pequeños avances que se van produciendo, vuelvo a repetir que son muy afitados porque surden de la sociedad asturiana y eso es muy difícil de saniciarlo. Claro, eso es muy importante. Rematósenos el tiempo, ya rematemos el tiempo, llegamos a la fin del nuestro programa. Damos les gracias, muchas gracias Miguel por estar con nos y bueno, y a seguir para adelante con esa estalla que estáis trabajando tan guapa de la otra lengua de Asturias también y también trabajando en general todo o que Asturias. Muchas gracias. También, Xune, muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo. En este caso, otro día hablaremos también del trabajo que estás haciendo a nivel como concejal en Avilés, también, bueno, también pero importante. Vamos a comentar a la xente, acordaivos que podéis ir a la Plaza de la Catedral, que ya entamó ese concierto, y güey, queríamos hacer en Alderiques de Asturias este especial aquí en el nuestro programa concierto, esta 23 edición del concierto por la oficialidad que entamó a las 6:30. Acordaivos que estamos disponibles en la nuestra página web, que podéis sentir el nuestro programa, y la semana que viene estaremos aquí con otros temas aquí en Alderiques de Asturias. Muchas gracias también al Concello de Vimenes por esta casa de las radios y a Muy Televisión por dar la opción a este programa a estar en nuestras emisiones. Un abrazo, muchas gracias, Talleu.